Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Elecciones en Baja California. ¿Resultados sorprendentes o números previstos? El 2 de junio ganó nuevamente el abstencionismo, pero la gente que sí salió a votar se decidió en forma unánime por un solo partido. Paradójicamente, el más nuevo en el ruedo político, pero con una fuerza de marca que demostró, una vez más, para qué lado quiere la ciudadanía que apunte la conducción de su próximo gobierno en el estado. Un cambio anunciado en las encuestas previas que finalmente el elector rubricó con su voto y la esperanza puesta en lo venidero. Quedaron varias preguntas sin respuestas que pondremos sobre la mesa para el análisis y la reflexión, con expertos en la materia que seguramente pondrán luz sobre muchas de las interrogantes que quedaron flotando en el ámbito político de Baja California. Hoy nos acompaña Víctor Alejandro Espinosa Valle, doctor en Sociología Política por la Universidad Complutense de Madrid y en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es director del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte. Su libro más reciente se titula La alternancia interrumpida, 2 décadas de elecciones en Baja California, publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es articulista semanal de Frontera y La Crónica de Baja California. Además, articulista mensual del Boletín Datamex de la Fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón. También nos acompaña Carlos Murguía Mejía, licenciado en Derecho por el Instituto Cuautlatóhuac, incorporado a la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en Derecho Fiduciario y un diplomado en Derecho Corporativo. Ha sido catedrático en Derecho Internacional Público y Derecho Económico Internacional en la Facultad de Economía en la Universidad Autónoma de Baja California. Además, catedrático de Derecho Administrativo Internacional Público y Privado en la Facultad de Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California. Además, articulista en periódico El Sol de Tijuana y desde 2018 en periódico Infobaja. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por su sintonía nuevamente y justo como acabamos de escuchar vamos a hablar sobre nuestro proceso electoral este pasado 2 de junio. Tenemos dos grandes expertos, por supuesto, que ya son amigos nuestros también. Bienvenidos nuevamente, el licenciado Víctor Espinosa Valle y también el licenciado Carlos Murguía Mejía, bienvenidos. Y por supuesto, José Chicone, ¿cómo estás? Buenas noches, compañera, muy bien y gracias de nuevo porque los dos ya son invitados. Bueno, tú creo que 3 veces ya viniste, ¿no? Parece ser. Parece ser que sí. Así que les agradezco mucho que se hayan trasladado, sobre todo en esta ciudad que cada vez está más complicada para moverse y que hayan venido. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a entrar, perdón, de lleno en el tema de las elecciones recientes, ¿no? que tuvimos. Y yo le busco una explicación que a lo mejor ustedes me pueden dar. Que muchas personas se preguntan, ¿por qué en el Estado cuando se producía una baja en la votación, ganaban los partidos que tenían mayor estructura, llamémosle PAN o PRI? ¿Y por qué ahora no se dio ese fenómeno? ¿Quién empieza? Pues, adelante. Sí, es un fenómeno nuevo esto, o sea, se decía que el partido con más estructura ciertamente le convenía más la abstención, porque sacando el voto duro, pues ganaba. Pero eso, los dos partidos que eran tradicionalmente los que tenían más estructura eran PAN y PRI. Claro. Tan es así que PAN y PRI durante muchos años acumularon o sacaban entre ambos el 90-95% de los votos. O sea, era básicamente PRI o PAN. No había un tercer partido que disputara. Hubo alguna elección municipal en donde el PRD alcanzó 13%, que fue el tope, ¿no? Pero eran esos dos partidos los que dominaban la escena política, sí, ¿no? Y entonces con estructuras pues muy semejantes, muy fuertes, grandes aparatos. Pero la crisis del 2018 pega de lleno en los partidos y lo desarticula.
lo que sucede en la elección del 2018 pues fue un tsunami, ¿no? Para muchos partidos, incluso hubo partidos que sumándose a una de las alianzas perdieron su registro. Entonces el tsunami morenista, López Obradorista, se impuso, y eso hizo muy difícil que en un escenario de abstencionismo como fue hay que decir que fue el 29%. Es el mayor porcentaje de abstención en la historia política de Baja California. Estamos alrededor del 35, ¿cierto? 35% en promedio desde el 95, de la elección del 95 hasta 2016. En eso andaban. Sí, yo recuerdo una de 32%, pero no sé la del 2016. Okay. Pero el promedio, digamos, sí, general, claro. Era eso. Subía más, desde luego, en elecciones presidenciales. Y era cuando también en elecciones presidenciales tuvimos algunas excepciones a este bipartidismo, ¿no? 1988 gana el Frente Cardenista, el Frente Democrático Nacional, que abandera la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. 2005 y 2006 Andrés Manuel saca muchos votos, no llega ni al segundo lugar, ¿no? Es tercer lugar, pero ahora sí, algo que se anunciaba a propósito de la introducción. De la introducción, este escenario en donde la ola del tsunami López Obradorista, la expectativa era ver si iba a alcanzar para que se diera el resultado que finalmente se dio, ¿no? Carlos, no, ¿las estructuras no pudieron con la ola morenista, o cómo sentiste que pasó este fenómeno? Bueno, sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la atenta y fina invitación, Pepe, Carla. Gracias. Víctor, buenas noches. Lo cierto es que los partidos predominantes, el PRI, PAN y un poco del PRD, sus estructuras no tuvieron la capacidad de movilización a sus simpatizantes para tener un porcentual de votos con la simpatía y la preferencia a los que fueron postulados por su instituto político. De tal suerte que se traduce que el voto duro dejó de tener presencia. Dejó de tener presencia porque ese voto duro se trasladó a otra parte. ¿A dónde se fue? Pues se fue a Morena. Y prefirió ver la simpatía en favor de ese movimiento, primero López Obrador y luego Partido Morena. De tal suerte que el voto no fue cruzado o alternado, fue un voto lineal por el candidato a gobernador, candidato a presidente municipal, candidato a diputado respectivamente. De tal suerte que mayoritariamente Movimiento López Obrador, Partido Morena y propuesta política fue la que prevaleció. Efectivamente ha habido épocas donde ha habido un mayor porcentaje de votos, y esto tiene su razón lógica. Las elecciones intermedias hay unas de participación porque son frías, no llevan esa alegría que corresponde cuando hay candidato a gobernador y presidente municipal y diputados. Es un todo. Cuando hay presidente de la República, pues mayormente. Hay una elección que hubo una gran participación, que ustedes recordarán, es la de 1994, que fue a raíz del fallecimiento de Luis Donaldo Colosio. Sí, claro. Vino un voto sentimental que le llaman, ¿verdad? Entonces Ernesto Zedillo tuvo una gran votación muy alta. Pero inclusive, ni con la votación de Vicente Fox, que fue muy grande, no fue tan alta como la de López Obrador. López Obrador fue mayor todavía. Yo lo que observo es que quizá lo que lastimó esta elección en la abstención se refiere a que fue una gobernatura ya contemplada y presidencia municipal a 2 años. ¿Eso tendrá que ver entonces? ¿A eso Yo atribuimos estimo que también es una parte, ¿verdad? Y si a eso le incorporamos que la ciudadanía es muy apática en ir a acudir a la urna, debe de tomarse en cuenta. Pero este fenómeno no es privativo de México,
Estados está Unidos, bien, el país que se erige como el gran campeón de la democracia, hay una gran ausencia del electorado emitiendo el sufragio. Hay una Pasó gran en Quintana Roo, ¿no? abstención. Que también fue muy baja la de muy, Quintana Roo. muy baja. En Puebla. Entonces, En Puebla, entonces Donde también ganó Morena. ahí hay que hacer un llamado, no únicamente a la ciudadanía, a las autoridades correspondientes, para que hagan algo y motivar el voto. La gente debe de salir a participar, no puede ser ausente de una obligación cívica. El que vota a favor, el que vota en contra, tendrá derecho a expresar, pero el ausente, el que no participa, ¿cómo lo vamos a traducir? ¿Como un reclamo al gobierno porque no vaya y emite su voto? Yo preferiría que lo hiciera el reclamo ejerciendo el sufragio. Ese día me pude, perdón, Adelante, adelante. ahorita que mencionas esto, Carlos, me tocó trabajar ese día, hice varios sondeos, entrevisté a varios jóvenes y me llamó la atención que yo, creyendo que varios candidatos tenían propuestas y estaban muy activos en redes sociales, de esta manera se acercaban más a ellos, y la mayoría ni siquiera sabían los nombres, no sabían propuestas. Hubo incluso, me dijo, pues como no los conozco, se me hace irresponsable votar de esta manera, siendo que digo, bueno, al contrario, ¿cómo no te informaste para así ir y votar, ¿no? Habla de Entonces, la apatía, siempre son... claro. O en esta ocasión al menos sí, menos jóvenes todavía saliendo a votar, ¿no? A pesar de que en estas elecciones pasadas federales, pues ahí sí se vio mucha participación de jóvenes. Pues la gente estaba ávida de un cambio y lo logró con López Obrador. Pero ¿por qué no hacerlo en su estado y solamente a nivel... Pero de tal suerte que el PRI y el PAN juntos, para contestar la pregunta pasada, ni juntos sumaban el triunfo de López Obrador. Pero ¿por qué no hacerlo en tu estado? Pues es ahí un interrogante. Pero corresponderá también a los partidos políticos que reciben fondos públicos llevar un trabajo partidario de excelencia para que la ciudadanía conozca a quiénes son los actuantes, los participantes. Porque muchos dicen, pues no los conocen porque son improvisados, o son ocurrentes, o son nuevos. Bueno, los partidos tienen un trabajo que hacer ahí. Está bien. Víctor, no está lastimado el genérico, política. La gente no cree en la política. Sí, hemos encontrado que hay un porcentaje en Baja California que pudiera atribuirse del abstencionismo al fenómeno migratorio, ¿no? Es una entidad donde hay mucha movilidad. Hemos encontrado mucho ahora que se dio el proceso de organización electoral en los distritos, que vas a buscar a gente que quedó insaculada para ser funcionario de casilla y pues ya no vive ahí, no existe, ¿no? O sea, nomás sacó la credencial. Pero estamos hablando, creo yo, estimo entre el 15 y el 20%. Hay otro porcentaje, el mayoritario, que sí, al parecer, según los sondeos que hay al respecto, sí es un rechazo, digamos, una visión muy negativa de la vida pública, de la actividad política en general. O sea, la política es este espacio pues, de la corrupción, de la tranza, de la negociación, etcétera, ¿no? Y si a eso agregamos que uno de los problemas más sentidos de la población es la corrupción, ¿no? Es el fenómeno, el problema que marcan en primer lugar está muy asociado, ¿no?, a esta decepción y decir, de ahí a decir, pues ¿para qué voto si todos son iguales, todos son igual de corruptos? Siempre es la misma, nos ha ido mal con todos, ya fue el PRI, ya fue el PAN, y etcétera, ¿no? Pero ojo, hay un problema ahí de una comodidad, ¿no? O sea, yo ahí lo que señalo, sí estoy de acuerdo en que los partidos políticos tienen gran responsabilidad, los órganos electorales, la educación pública, ¿no? Porque dejamos de lado la educación cívica, el civismo, etcétera, hay que volver a eso. Pero hay una gran responsabilidad, creo yo, de los ciudadanos. Claro. Del ciudadano cómodo que dice, ay, ¿para qué voto si todos son lo mismo? se cruza de brazos. Sí, no hace nada. Eso sí, al rato se va a quejar porque ¿cómo es posible que quedaron los mismos corruptos? Pero no será un balón de ida y vuelta, es decir, como tú no me encantaste como político, entonces yo te rechazo y no voy a votar.
no ha habido buenas gestiones, no ha habido buenos políticos en los últimos años. Entonces, digo, como ciudadano que voto... Sí, pero pienso yo eso. creo que no hemos construido ciudadanía. Es decir, Ok. yo creo que no requerimos de ciudadanos que voten todos o que Sí, todos sí. participen, no. Pero quien lo haga, un ciudadano en una democracia consolidada es aquel que se informa, que participa, Claro. que se organiza, que es crítico, que le pide cuentas a quien eligió una vez electo. Dice, a ver, tú prometiste esto y esto y esto, ¿en dónde está? ¿No? Claro. Pero aquí lo que hemos tenido es un ciudadano muy al margen de todo eso. A lo mejor nuestra historia de partido hegemónico y de organización en torno a las organizaciones, Sí. en donde el ciudadano no contaba mucho, está detrás y hay que entenderlo. Por eso la cultura política no cambia de la noche a la mañana, ni por sexenios, ni por trienios, ¿no? Por eso es muy importante, yo creo, la educación, el trabajo que se tiene que hacer desde la educación básica para volver a educar en valores democráticos. O sea, tolerancia, pero también en democracia, en participación, son los valores indispensables para formar a ciudadanos que de verdad, pues yo veía muchos ciudadanos que esta posición tan jóvenes, que es lo que más me preocupa, ¿no? Claro. Ay, pues no sé ni quiénes son, pues infórmate, Claro. hay plataformas, Claro. tú que traes todo el día, Claro. ahí está la información, ve, pregunta. Es tan rica la democracia, ¿no? Sobre todo los que alguna vez hemos vivido gobiernos de facto. Imagínate, ¿no? Imagínate la importancia que le das a la democracia. Te educan de una manera que dejas de te sueltan las cadenas y quieres ir a votar y quieres saber tener participación. Y a lo mejor esa es una de las cosas que no se ha logrado apreciar todavía. Digo, y tampoco, a lo mejor está mal que lo diga, pero hay lugares y comercios que fomentan esta participación ciudadana dando descuentos, regalando cosas, y ni de esta manera lo hacían. Es No, preocupante. pues daban descuentos. La expectativa era, insisto, porque nunca habíamos tenido una elección de gobernador tan baja, Claro. ¿no? En 2013, que fue la pasada elección, tuvimos 39% de participación. Fue una elección además muy competida, la más competida de la historia, 2.6 de diferencia entre el primero y el segundo lugar, ¿no? Y salió a votar al 39%. Entonces, y luego vino la elección del 2016, bajó, pero todavía en 32%, ¿no? Pero ahora no llegar al 30%, sí es un dato, yo creo que nos debe de preocupar a todos, ¿no? Mucho, sobre todo que con los avances de la comunicación. O sea, ahora la gente se entera más rápido, más fácil. Hay un montón de vehículos para enterarte de un acontecimiento político, bueno, sobre todo de tu estado, donde estás viviendo, y te tiene que importar lo que está pasando. Creo que estamos al justo borde en de... Es momento de hacer nuestra primera pausa comercial, pero continuamos aquí sobre la mesa hablando de este pasado proceso electoral. Gracias por continuar con nosotros aquí sobre la mesa. Seguimos hablando de este proceso electoral del pasado 2 de junio y hablábamos de esto que se anticipaba de alguna manera, ¿no? Que se replicara lo que pasó en las elecciones federales, que muchos se preguntaban si sí iban a ir por el partido o por los candidatos, y resulta que, bueno, pues sale electo Morena, ¿no? Pero fuera de cámara decías, Carlos, que es una forma un alarido de la gente, la parte de abstenerse. Omisa, de no expresarse en la urna, de decir no estoy de acuerdo. Es decir, la abstención tiene una expresión. ¿Y cuál es? El silencio, el no ir a votar, el no expresarme. Entonces, eso no puede ser. Yo quiero que sea el voto enfático. Qué paradójico, ¿no? ¿Verdad? Claro. Qué paradójico, Claro, ¿verdad? claro. Que se exprese de viva voz, por así decir, ¿verdad? Y Te respondo con la te inacción. respondo, ¿verdad? Claro. Entonces, pero hay otros fenómenos
que tienen que ver y que vale la pena ponderar. Miren, 30 años de gobierno del PAN en Baja California, del gobierno del Estado, nos refiere a una tendencia. Hoy esa tendencia fue cambiada. El ciudadano, mayormente o no, dijo, no más, hoy no más. Hoy ya prefiero otra alternativa. Y la alternativa no fue el PRI, ni fue PRD, fue Morena, que como partido, pues es el más joven. Sí, lo que decía Como movimiento, claro, tendrá muchos años. Vale la pena ponderarlo por esto, porque eventualmente hubo presidencias municipales que llegó a ganar el PRI y diputaciones. claro. Entonces, en ese orden de ideas, pues yo me imagino que en el pensamiento dicen, bueno, si no voto por el PAN, pues voto por el PRI, porque por ahora quiero votar por el PRI, porque hicieron mal las cosas. No, pues ahora ni por el PRI ni por el PAN, vámonos por Morena. Cambiaban de Entonces los partidos políticos, los analistas, los estudiosos, deben de enfocarse a entender estos fenómenos. Cuando se habla de la educación cívica, del deber cívico, de los recursos que reciben los partidos, es para que analicen toda esta circunstancia, toda esta radiografía y poder estar en la aptitud de incrementar en calidad la democracia en México. Desde niños nos enseñaban en civismo que había que acudir a la urna a votar. Claro. Y el no hacerlo es darle la oportunidad a una minoría a que escoja el gobernante. Entonces, ese 70% de abstención de ese universo que votan, pues no tiene derecho a opinar nada porque no fue a la urna. Claro, claro. Y su representación fue delegada a una minoría que actuó por él. La interpósita persona que decidió fue ese Víctor fue generoso, dijo que el 29%, ¿verdad, Víctor? Hasta donde yo creo que fue el 27%, ¿verdad? Pero 2 puntos no significa nada, pero sí significa en el universo de lo que cuesta una elección y que no fueron a votar. Víctor, sería, volviendo a Morena, ¿sería demasiado simplista o lineal decir que Morena ganó otra vez por López Obrador? Bueno, yo creo que contó muchísimo, no lo podemos negar. Hoy mismo veía los índices de popularidad siguen en 80%, ¿no? Sí, o sea, claro. cayó un poco y ya volvió a subir, o sea, es un fenómeno que no habíamos visto en un liderazgo de esta magnitud. Desde que se da la elección de 2008, y hay que recordar este dato, en 2018 Baja California es uno de los estados que porcentualmente más vota por Andrés Manuel López Obrador. Es de los primeros lugares. El 2018. 2018, Wow. Ahora que ganó. En Baja California ganó, pues, obviamente, la elección presidencial Morena, pero también ganó los 8 distritos electorales federales y las 2 senadurías de mayoría. O sea, en 2018 ganó todo y eso no lo veíamos desde los años 70. ¿no? Además en un estado panista. En un estado panista y con porcentajes distritales a favor del 70%. Fue una avalancha que nadie o sea, sí había la expectativa, pero no en esa magnitud que fuera a ganar López Obrador. De ahí a la elección esta, no hay que olvidar que el primer estado que tiene elecciones de gobernador para todos los nuevos gobiernos es Baja California. Ahora se sumó Puebla, por lo que ya sabemos, pero siempre la expectativa era ver qué va a pasar en Baja California, ¿no? En los últimos gobiernos, pues cuando estaba alineado el PAN, pues casi se decía que iba a ganar el PAN. Se movilizaba además toda la estructura para que eso sucediera. O sea, el PAN retuvo durante 5 gubernaturas ganadas en las urnas, más una más por la fortuito de la muerte de don Héctor Terán Terán, 5 elecciones de gobernador seguidas, era, digamos, la joya de la corona del panismo junto con Guanajuato. Y entonces se movilizaba toda una estructura desde el gobierno para garantizar que ello sucediera. Desde luego había alternancia en los municipios. En 2010
ganó el PRI todo, las 5 alcaldías y las diputaciones de mayoría. Ese fenómeno también fue muy notable, pero el PAN se abocaba a conservar la gubernatura por obvias razones, es el puesto principal, Claro, digamos, claro. ¿no? Entonces, en esta ocasión no sucedió así. Mi hipótesis es que las estimaciones que tenía el Partido de Acción Nacional era que no ganaba con nada. O sea, que era muy difícil Claro. ganar. Y eso lo pensábamos todos, ¿no? Sí, claro. Y entonces se aúna el hecho de que el grupo del gobernador, el grupo del PAN, hegemónico del PAN, no tuvo candidato. O sea, el candidato Óscar Vega Marín era de otro grupo, de Felipe Calderón. Claro. Entonces, no hubo el interés, digamos, del gobierno del Estado de empujar la candidatura. Y más, no sé si recuerden, cuando inicia, Óscar Vega Marín estaba en una disyuntiva. O marco la línea, Claro. pero pierdo los pocos apoyos que me puedan dar. Marcó la línea. Sí, y fue así le llamativo fue. en la campaña, ¿no? Un Lo- logotipo reducido, reducido, claro. Y aquel espectacular que decía, ni parientes somos. Claro. O sea, había un deslinde y eso luego como que hubo mucha oposición por parte del gobierno del Estado y bueno, han de haber negociado, pero aún así no hubo el apoyo directo. Qué terrible, ¿eh? Qué terrible. Era una situación de una crisis. El PRI, por otro lado, sumido en una grave crisis que se muestra en los porcentajes obtenidos. Sí, claro. 4.8% de los votos. Incluso había los malpensados que decían, va a perder el registro, ¿no? Claro. Según no va a llegar al 3%. Comparado con 2013, en 2013 Fernando Castro Trenti obtuvo 44% de los votos. O sea, ahora obtuvo el PRI 40% menos de los votos. Es un desastre. Claro, claro. Es un Verdadero desastre, ¿no? desastre. Entonces, en medio de todo esto, pues el campo libre estaba dado para que Morena ganara como lo hizo, ¿no? Para el puesto de gobernador, muchos creían que a lo mejor de alguna manera iba a ser contraproducente la ausencia de Jaime Bonilla en los debates y esto tampoco importó. No, era mucho la diferencia y desde luego que en la casa de campaña de Jaime Bonilla lo sabían, si no se hubieran arriesgado, ¿no? Si hubiera estado muy cerrada, a lo mejor si hubiera habido necesidad de acudir, ¿no? Pero pues yo creo que todo el mundo estaba haciendo sus encuestas. Nunca bajó los números. Nunca Bonilla, bajaron nunca los bajó los números. números, claro. Yo creo que la mayor expectativa que había, a propósito también de la entrada del programa, era que a lo mejor en Mexicali y en Tijuana se daba una más cerrada competencia. Incluso decían que Mexicali iba a ganar Sí, lo el escuché. alcalde que estaba por la reelección. Sí, sí, sí. Esa era la expectativa mayor, esa y la de la participación. Pero de que iba a ganar Jaime Bonilla, como nadie tenía ninguna duda, Claro. ¿no? Entonces, pues al final nadie esperaba también que ni siquiera Mexicali, ¿no? O alguna diputación. Sí, sí, tan categórico, ¿no? Todo el Todo, resultado. ganó todo, ¿no? Carlos, tanto el PAN como el PRI es obvio que necesitan una reestructuración. ¿A qué tendrán que acudir? ¿A las fuerzas jóvenes? ¿A crear nuevos políticos? Bueno, yo quiero retomar algo. Sí, Un debate no te hace perder ni ganar. Yo creo que es como un producto chatarra que lo quieres convertir en nutritivo. No te hace ganar ni perder. ¿Verdad? Porque el electorado dice, yo voy a votar hoy por el partido, mañana voy a votar por la persona. Y luego, pues a ver por cuál tiene mejor propuesta. El electorado es volátil. Hay gobernantes que han hecho un excelente esfuerzo y el voto les dice, no más contigo. Y no se ve únicamente en México, ni en este estado, Sí, ni sí, en este no. municipio, está fuera del país. El ejemplo de Chile y otros. Muy bueno, pues sí, pero ya no queremos verte más. pero es no ¿verdad? más Entonces, contigo o no más con tu partido. No más contigo, o no más con tu partido, porque este es volátil. Claro. Entonces, desde esa perspectiva,
vale la pena analizar muy, muy claro estos fenómenos de orden democrático. Y los malpensados, como dice Víctor, del PRI que iba a perder el registro, no, estaba bien fundamentado el por qué podían perder el registro, tenían un sustento muy claro, la imposición de malos candidatos, repetidos los mismos, nepotismo, no, la supuesta pérdida o la probable pérdida estaba más que fundado y motivado. Se ganaron los pocos votos. Sí, fue un milagro que tuvieran el 4.3. Y yo lo siento por la gente buena y correcta que existe en todos los partidos, porque únicamente lo que hicieron esa gente buena que votó es ayudar a que tuvieran un diputado de lista y regidores producto de la imposición. Ahora bien, en relación a la pregunta, Pepe, sí tienen que replantearse las cosas en los partidos políticos y no piensen que todo es la red social. Yo siempre he sostenido que la lucha cuerpo a cuerpo es la que da resultado, es la que da vigencia, es la que puede dar sustento, es la que puede dar competencia. Un candidato que todo se lo deja a las redes sociales está perdido. Porque no todo el mundo participa de esa eventualidad tecnológica. Es tan virtual como las propias. Tan virtual. Número uno. Número dos, un candidato que no tiene un bagaje, un antecedente de una propuesta seria, pues será rehén de las circunstancias y podrá ganar, pero no sostenerse en la vida política, porque una golondrina no hace primavera. Claro. Hoy fuiste candidato, pero si no tienes con qué responder, no vas a lograr más. El electorado hay que convencerlo con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, con ser un verdadero oposicionista de lo que está mal, con entrega, con congruencia, con honor, con decoro, con respeto, ejemplo. Con ejemplos. Claro, claro. Y si no tienen eso, se vuelve muy difícil. Entonces en los partidos nosotros lo vemos, se vuelven verdaderas camarillas, cuando menos en los tradicionales, ¿verdad? Sí. Dominado por familias o los grupos de poder, y luego se quejan de los resultados amargos en la urna. No, pues si ellos mismos lo provocaron. Lo cierto es que en México nació una nueva propuesta política, un movimiento que la gente lo está viendo con mucha simpatía, con mucho agrado, y en el 2018 arrasaron, y en este 2019 repitieron la dosis. Entonces, es muy importante ver el comportamiento. Miren, una vez que se llega al poder, deben de actuar en conciencia en favor de la ciudadanía. ¿Y qué van a hacer los partidos de oposición? ¿Dedicarse en la tribuna pública a denostarlos desde el primer día? Ese no es trabajo político. Eso es provocar una fractura y una división para alcanzar el poder por el poder mismo. En lugar de cuestionar tu trabajo, tu esfuerzo, tu desarrollo, tu plan municipal, estatal o nacional en beneficio de la ciudadanía por tu trabajo que vas a desarrollar, no, se dedican a denostar. Entonces luego se preguntan, oye, ¿y por qué votaron tan pocos? Pues si tú lo provocaste. Claro, tú mismo provocaste esta división, tú mismo provocaste la abstención. Tienes un equipo en redes sociales y tienes otro equipo de tribuneros que se dedican a denostar a quien gobiernan. Yo nunca he visto que alguien diga, qué buena acción hiciste, estoy contigo, estoy de acuerdo, pero se puede mejorar así. No. Es decir, la política de estar a favor de nada y en contra de todo es deleznable. O sea, debemos aprender a hacer competencia. A hacer competencia y competencia digna y respetable, y en la lucha cuerpo a cuerpo, y salir y convencer. Y yo estimo que es casa por casa. Y no se puede improvisar. Quieren salir candidatos ganadores postulados hace 3 semanas y nadie los conoce. No los conocen en su distrito. No, pues el hombre que lucha cuerpo a cuerpo, que se prepara, que pone un ejemplo, que está en su comunidad, que está luchando, es muy difícil que lo derroten, ¿eh? Claro. No es sencillo. Sí, suena hasta primitivo, pero así es. A la gente le gusta el toque, le gusta el contacto visual permanente. Lo que sucede es que hay que hablarlo con todas sus letras. El pueblo de México ya estaba cansado, estaba harto y votó por Morena. Y Baja California no es la excepción.
No es la excepción. Y ahí está el resultado. ¿O a quién se lo vamos a atribuir? ¿A qué fórmula vamos a acudir? Pues pregúntenle. Pregúntenle al taxista, al ama de casa, al obrero, al trabajador, cansado del endeudamiento, cansado del nepotismo, cansado de los abusos, cansado de la corrupción, de las fortunas insultantes de los funcionarios, del PRI, del PAN. De todo eso se cansó. ¿Y todavía quieren que los vean con simpatía? No, hombre, pues entonces cada trienio, cada 6 años es un engaño. Ahí está el resultado. Muy bien. Es momento de hacer nuevamente una pausa, pero bueno, continúan muchas preguntas aquí sobre la mesa. Le agradecemos su sintonía y volvemos en breve. Gracias por continuar con nosotros. Hablábamos ahorita del hartazgo de alguna manera que ganó, además del abstencionismo, pero ahorita comentaban algo importante. López Obrador, el actual presidente, tiene credibilidad ahorita. Es mucho porque a lo mejor dicen, bueno, va empezando este partido, la gente está siendo más permisiva. ¿Pasará lo mismo en Baja California, que también digan, bueno, entonces hay que darles más oportunidad? Claro. y que no vayan a estar luego a los 2, 3 meses encima de ellos, de que no están cumpliendo? ¿Cómo se prevé esa? Bueno, en el caso de López Obrador, en primer lugar, lo que decía Carlos me parece muy interesante, el cómo construyes un liderazgo. Y evidentemente el quien ha recorrido el país y le ha dado varias vueltas y le gusta ese contacto es López Obrador. O sea, claro, es el prototipo de ese, hasta la expresión del, bueno, no estoy tan viejo, estoy aflojado en carrocería, en terracería, ¿no? Pero lo que tú mencionas, yo creo que es natural que los gobiernos se desgasten en el ejercicio gubernamental. O sea, lo interesante acá es que han pasado medio año y ya en el gobierno es rapidísimo, ¿no? Sí, rapidísimo. Y siga conservando ese porcentaje, digamos, tan alto, ¿no? Los otros presidentes lo habían perdido mucho más rápido, ¿no? Sí. Y otorgar este beneficio de la duda, yo creo que siempre se da. Hay la esperanza. En el trabajo, porque es nuevo, sí, hay que darle más oportunidad. Hay siempre la esperanza de que van a cambiar las cosas. Yo creo que le va a pasar lo mismo a los gobiernos que vienen. El problema de estos gobiernos que van a entrar aquí en Baja California es que solo tienen 2 años para demostrar muchas cosas. Claro. Y es muy complicado dada la cantidad de problemas que padecemos. O sea, la tolerancia será tan corta como el tiempo de gobierno, porque la pues gente, es probable porque le van a exigir a Morena. Además, Morena tiene que consolidarse como un partido político. Morena, como bien señalaba Carlos, es un partido muy nuevo. Claro. Es el más nuevo de los partidos y nunca se había dado un fenómeno de esta tipo, de que un partido tan nuevo ganara la presidencia y ganara todas las elecciones. Exactamente por eso, van a tener menos tiempo, pero van a estar los 3 niveles, digamos. Están alineados, ¿no? Exacto. Están alineados. Ahí no va a haber pretexto, Alguna vez los hubo cuando era el presidente del PAN, el gobernador y el alcalde, por ejemplo, sí. ¿no? Varias veces. Y no se resolvieron los problemas, ¿no? O sea, no es son muchos factores los que entran para resolver problemas y sobre todo para que la gente, o sea, la clave es cómo te percibe la ciudadanía. Porque a veces hay gobiernos que no resuelven los problemas, pero la gente dice, sí, la piensa que está haciendo muy bien las cosas, que va encaminado. Y eso se llama buen gobierno. Y la definición de buen gobierno es hacer las cosas que la gente quiere que hagas. Okay. Entonces, insisto, puede haber gobiernos que en los números haga más cosas y la gente no lo percibe como un buen gobierno, ¿no? Y un poco para abonar en esto, la percepción es la realidad que uno tiene de las cosas, pero no exactamente es la realidad, ¿eh? Claro. Entonces, por eso... A eso me refiero. No sé si recuerdas cuando a principios en los años 90,
que todavía en San Diego, por ejemplo, había más homicidios que en Baja California, la percepción de la gente de todos modos era que allá era mucho más tranquilo. Claro. Y había los datos que te decían, no, es mucho más peligroso San Diego que Tijuana. Pero andando pero ya la gente se sentía más segura. Sí, la percepción de la gente, Claro. no, allá están mucho más mejor. Y eso juega, es muy importante. Y bueno, ahí juegan los medios de comunicación, juega las estrategias de difusión de lo que están haciendo, las redes sociales también. O sea, hay mucho. Y la actitud, por ejemplo, el hecho de que un presidente como López Obrador siga recorriendo el país y las mañaneras. Sí, 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 eso hace una percepción. De que está he trabajando escuchado todos los días. Que todos los días está Claro. ahí enfrentando las cosas y eso hace una percepción diferente. O sea, el problema para las autoridades que llegan es que tienen la vara muy alta, ¿no? Claro, porque Se tienen llegué, que Bien porque dicho. el mensaje subterráneo sería llegué pero sigo. Antes era el gobernante llegaba y se apaciguaba. Y la imagen que la gente tiene de López Obrador es que llegó pero sigue, sigue y sigue, no para. Y es el espejo en donde se van a ver las autoridades locales. O sea, Claro. oye, tú tienes la responsabilidad como tu presidente de hacer cosas y enfrentar las cosas y explicarnos las cosas, ¿no? Claro. Una política de comunicación. Yo creo que lo que está haciendo, estaba viendo los datos de Instagram y de las redes, dicen que rompió todos los récords, ¿no? La gente sigue la mañanera en YouTube, están rotos los récords. O sea, es una cosa, Un fenómeno, fenómeno de medios también, ¿no? Impresionante. Carlos, El fenómeno de medios me parece interesantísimo porque Andrés Manuel López Obrador le arrebató a los medios de comunicación las primicias. La primicia es él, no los medios de comunicación. Todos están con él y no esperando la noticia de ningún periódico ni de ningún comentarista. La primicia es él. Luego, pienso que efectivamente la política es de percepción. Y la verdadera política empieza por la voluntad, ¿verdad? El dicho lo dice, más hace el que quiere que el que puede. Y poder articular soluciones en una problemática requerirá forzosamente de imaginación muchas veces y poder resortear los temas con la federación, con el estado, con el municipio, para poder solucionarlo no es fácil, pero se requiere de un gran esfuerzo. Y efectivamente había los niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, de un mismo partido, con funcionarios amigos, y no se resolvía. No se resolvía, ¿por qué? Porque falta la voluntad política. Pero yo quiero hacer un agregado Claro. que considero, no sé qué tan importante, pero quiero hacerlo. Con Andrés Manuel López Obrador, con Morena, hay un renacimiento político de cómo hacer las cosas. No me refiero al pasado, porque hay fórmulas muy claras. Me refiero a ese regreso al alto sentido humanista, nacionalista, patriota de nuestras instituciones, de nuestra historia, de nuestros héroes. Es decir, está dejando atrás 30 años de globalización, de neoliberalismo, de entrega donde únicamente el discurso se refería al recurso económico, a las empresas, a los emprendedores. ¿Y cuándo te vas a referir al pueblo de México, a sus necesidades? En la educación, en la salud, en la vivienda, en la vestimenta, en la alimentación, en el trabajo justo y remunerado. ¿Cuándo vas a volver a hablar de tus héroes que te dieron patria y libertad? ¿Cuándo vas a volver a tener orgullo por tus orígenes, por tus raíces? Con López Obrador hay un nuevo discurso. Y lo que no quieren entender tampoco, que es difícil, es que esa tendencia, esa corriente política perdió, ganó otra. Claro. Y no se puede ganar o no se debe lo que se gana en las urnas, no se puede perder en una mesa de negociación.
Esa es la verdad. No está exento de errores, digo. No, claro que no, por supuesto. El hombre es falible por sí mismo, ¿verdad? Y podrá cometer muchos errores. Y no hablo de la perfección, únicamente hablo que esa corriente política ganó. Y lo tienen que entender. Así como entendieron los del viejo PRI o los del PAN que ganaron ellos, bueno, pues es igual. Hoy llegó una nueva corriente política. Los cambios en los países y en la política se dan a corto, mediano o largo plazo. Sabemos de las tendencias pendulares que existen en el tiempo, en la historia. Hoy llegó un nuevo proyecto diferente y triunfó. Hoy quiso el pueblo de México mayoritariamente que llegara al poder otra persona. Hay que apoyarlo, hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo en todo lo que sea necesario. A mí me queda claro, por más que digan y hablen, el Consejo Mexicano de Negocios dice, vamos a apoyar con 32 mil millones de dólares precisamente la inversión en México. Pues a mí me queda claro que eso es muy importante. Eso lo hace solamente quien sabe que le tiene confianza a las instituciones, porque nuestras instituciones son sólidas, ¿verdad? A veces se impactan terriblemente y las mueven, pero todavía son sólidas, claro, ¿verdad? Nosotros no hemos tenido azonadas políticas como en el Cono Sur. No. Ni tampoco en España se tuvo que morir un dictador para que hubiera elecciones. Es más, en nuestro país se transitó del gobierno militar de Ávila Camacho, de los generales, al gobierno civil con Miguel Alemán, sin derramar una gota de sangre. Efectivamente ha habido algunos traspiés, pero ni una gota de sangre se derramó y llegamos al poder los civiles. Eso vale mucho. Eso hay que enseñarlo en la historia, por eso el civismo y por eso la educación. Yo creo que una de las situaciones que le pasan a Andrés Manuel es que sabe que tiene poco tiempo para estructurar un cambio, ¿no? Para dejar y dar y que no haya este regreso. O sea, ¿cómo hacerle? Yo creo que es uno de los retos para que esto que voy a hacer, para estos cambios, perduren. Claro. ¿No? Y que no llegue un nuevo gobierno y para atrás todo, ¿no? Y entonces tiene también en consonancia con esto el gran reto Morena, es decir, tú necesitas un partido fuerte, consolidado, institucionalizado, y Morena tiene que transitar muy rápido porque era un movimiento, ¿no? Entonces sí vas a tener, cuando te conviertes en partido, ser más rígido me refiero a quién postulas, a los cargos, porque ahorita llega pues todo mundo, ¿no? Sucedió aquí cuando ganó el PAN, que de repente muchos amanecieron azules, o cuando gana otro partido, es normal, ¿no? Mucha gente dice, ¿por qué? Porque yo también entiendo que hay políticos profesionales y que viven de eso. Yo creo que por eso las democracias consolidadas tienen reelección en el Senado, reelección en la Cámara de Diputados, como en Estados Unidos, ¿no? O sea, gente que aunque no sea el partido gobernante, funcionan las instituciones, hay división de poderes. El reto para México es enorme porque no teníamos una democracia consolidada. Habíamos avanzado en el terreno procedimental electoral. En México el cambio, como bien dice Carlos, no fue porque murió el caudillo o hubo un acto disruptivo, no. Fue, como dicen algunos autores, un lento goteo reformista, sí, claro, en la arena electoral, y ahí hemos ido construyendo poco a poco, ¿no? Pero todo el demás andamiaje que requiere una democracia no lo hemos consolidado. Entonces, el reto, cuando habla Andrés Manuel de una cuarta transformación, de un nuevo régimen, no es retórica, es un reto enorme. Cuando se habla de cómo cambiamos el régimen político mexicano, que además ya estaba todo corroído, ¿no? Claro. O sea, la corrupción por todos lados, le rascas poquito y dices, cualquier funcionario que veas, dices de repente, ¿y cómo, de dónde sacó esa fortuna este cuate o quien sea? Sí, ¿no? quedó muy a la vista. Nos quedan escasos 3 minutos. Y yo quiero, ya nos comimos 1 hora, y les quiero preguntar a los dos si son optimistas con lo que viene. A pesar de que va a haber lastres como el caso de la inmigración, que va todavía a acrecentar el desafío para los gobiernos que vienen.
no es tan fácil. Entonces, pero de todas maneras son optimistas los dos. Yo soy optimista, yo creo en México, creo en su historia, creo en sus instituciones, creo en el pueblo de México, y en Baja California yo sí creo en Jaime Bonilla y sí creo en Arturo González Cruz. Son dos gentes comprometidas con nuestro estado, con nuestro municipio, y sí pienso que van a cambiar las cosas. El solo hecho de enmarcar eficiencia, honestidad, transparencia, rendición de cuentas y los gobiernos austeros con un plan de recato en el gasto público, ya vale la pena, porque 40 millones que vienen en pobreza extrema en este país no se pueden ocultar. Y la venta que hicieron de todos los activos de la República en manos de quién sabe quién, donde vendieron puertos, aeropuertos, carreteras, todo lo vendieron, pues eso no es ninguna mentira ni es retórica. Esa es una verdad, con fortunas insultantes para los funcionarios. Así que yo sí creo en México. Bueno, yo soy optimista y doy un par de indicadores que son avances. Al parecer, 13 de los 25 asientos en el Congreso son de mujeres. Por primera vez van a ser más mujeres diputadas que diputados. 2 alcaldesas de nuevo, ¿no? Claro. Entonces, esos son datos que me hacen ponerme optimista, ¿no? Y creo que el liderazgo de Andrés Manuel no va a permitir, digamos, que haya Mala conducción. Mala conducción. Claro, claro. Es muy fuerte el liderazgo, está al pendiente, creo yo, y luego soy optimista porque había una generación de jóvenes que nunca habían conocido la alternancia, ¿no? En este estado. Claro, o sea, los menores de 30 años ¿sí? siempre vivieron bajo gobiernos panistas, y yo creo que la alternancia es muy sana para la democracia, y entonces por eso y otros factores yo creo que hay que ser optimistas, pese a la migración, que va a ser un gran problema, y las posibilidades de una crisis económica por factores también externos. Sí, entonces, latente, que siempre está latente. La recesión, ¿no? Que Claro. está latente. Entonces, pese a todos, yo me siento optimista, creo que he visto cosas que no había visto, ¿no? Que no me habían tocado, por las que luchamos mucho tiempo. Me Antes de encantó irnos porque rápidamente, sí. una pregunta, Sí. ¿qué pasa con esto de la impugnación a Jaime Bonilla? ¿Qué pasará con esto? Pues el abogado sabe más que yo al respecto, ¿no? Las autoridades correspondientes tendrán que resolver, ¿verdad? Todo el mundo sabe que un gobierno de 2 años es muy corto, ¿verdad? Y el bien jurídico a tutelar en materia política es la certidumbre del tiempo. Por eso, si fuese a 6 años, pues qué bueno. Pero pues las autoridades correspondientes que emitieron los cambios, que yo nunca estuve de acuerdo, afortunadamente no fui parte de esa votación, claro. Siento que lastiman a la democracia en Baja California, claro. ¿Verdad? Pero soy respetuosos de las decisiones jurisdiccionales. Pues, ahorita hay 2 optimismo. Por ahorita estamos hablando de 2 años. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, antes de que se vayan, por supuesto, aquí tienen un muchas presente. gracias. Por haber aceptado nuevamente. Muy bien. Ese es de Víctor, ¿eh? De Víctor, muy bien. Muchas gracias. No, Muchas gracias a ustedes. Víctor, me lo vas a tener que dedicar, Víctor. ¿Eh? Bueno, aprendimos algo más, compañera, Claro, sí, sin duda. y veo muchas coincidencias en los dos expertos. Así que te agradezco la presencia, Carlos, Víctor. Gracias por haber venido. Muchas gracias José, y Gracias. gracias a ustedes por acompañarnos como cada domingo aquí sobre la mesa. Buenas noches. Gracias.